Hoy domingo 21 de abril de 2013, en la sede de la Embajada Paraguaya en París, Francia, se hicieron presentes compatriotas para realizar la entrega de un comunicado. El mismo describe la alegría por el hecho histórico de que paraguayos residentes en el exterior puedan votar. Además, admiten el descontento de no poder acceder al voto por cuestiones políticas, económicas, entre otras. Recordemos que el Tribunal Superior de Justicia Electoral solo ha realizado inscripciones en países como los Estados Unidos, Argentina y España. La presidente de la colectividad de paraguayos realiza lectura del comunicado. Escuchemos lo que dice. Es un comunicado de prensa de los paraguayos y paraguayas residentes en Francia frente a las elecciones. A las autoridades nacionales de la República del Paraguay, a la opinión nacional e internacional. Nosotros, paraguayos y paraguayas residentes en Francia, nos dirigimos a las autoridades nacionales y a la opinión pública en general para expresar cuanto sigue. Saludamos el hecho histórico por el que por primera vez en la historia del país, casi 22.000 compatriotas residentes en el exterior podrán votar para elegir a sus autoridades. Este hecho inédito e histórico es el resultado de largos años de lucha de los paraguayos y paraguayas residentes en el exterior por conquistar la ciudadanía plena y para participar en la vida política de nuestro país. El derecho al voto en el exterior nos fue otorgado por el soberano pueblo paraguayo, que el 9 de octubre de 2011, a través de un referéndum, dijo sí a la enmienda del artículo 120 de la Constitución Nacional. Y desde entonces rige el derecho a votar fuera de las fronteras del país. Sin embargo, lo que no fue otorgado por el pueblo paraguayo fue limitado a su mínima expresión por diversos intereses mezquinos de una dirigencia política autista y alejada del pueblo. Dicha dirigencia no brindó las condiciones necesarias para adecuar el marco jurídico al nuevo texto constitucional y para proponer un sistema de inscripciones en el exterior eficiente y con costo reducido para el sufrido pueblo paraguayo. Por esta razón, en estas elecciones, a pesar de la vigencia del derecho al voto en el exterior, solo un ínfimo número de compatriotas, y tan solo en 3 países, Argentina, España y Estados Unidos de Norteamérica, podrán concurrir a las urnas. Y aún en dichos países, solo una reducida cantidad de personas pudo inscribirse en los padrones electorales, debido a una mala organización de las inscripciones en el exterior. En el resto de los países del mundo nos siguen relegando a la categoría de ciudadanos de segunda categoría. Con ello, las autoridades nacionales sientan un grave precedente de desigualdad ante la ley, ya que un artículo constitucional, por principio, debe regir para todos y todas sin discriminación alguna. Ante esto, queremos solicitar firmemente a las autoridades que serán electas en el día de hoy, en especial al Congreso Nacional, que se legisle de forma transparente y acabada para reglamentar todo el proceso del voto en el exterior, que aún cuenta enormes lagunas jurídicas. Que dicho proceso sea pensado con criterios de eficiencia, con el menor costo posible para el contribuyente paraguayo y con participación vinculante de las organizaciones de paraguayos y paraguayas residentes en el exterior. Por último, sumamos nuestra voz al de otras comunidades de compatriotas en el mundo para asumir nuestro compromiso ciudadano para construir la patria soñada y legarle a futuras generaciones un país en el que la pobreza y la injusticia ya no obligue a gran parte de sus hijos a abandonar su tierra en busca de nuevas oportunidades. Un país en el que emigrar sea un derecho y no una obligación. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! 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 El señor Gustavo Saracho aprovechó el evento para realizar una introducción del proceso de inscripciones realizado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. También, algunos de los presentes expresaron unas palabras y finalizaron con un mensaje dirigido a los compatriotas que están en pleno proceso de elección en Paraguay. Dice 500.000 paraguayos censados en Argentina. Y de esos 500.000, la mayoría son mayores de 18 años, es decir, ciudadanos, electores, ¿verdad? Y solamente de 500, digamos 400.000 personas, solamente 14.000 se inscribieron en Argentina, solamente pudieron 14.000. Eso simplemente para decir de que incluso en esos países donde se abrió la posibilidad de inscribirse y de votar, en Argentina, España y Estados Unidos, solamente también no todos los residentes van a poder votar, sino una cantidad bastante pequeña. Pero bueno, yo creo que hay que ser realistas también y es un inicio, o sea que el derecho al voto está ya en la Constitución, eso se ganó
Y ahora va a ser un poco nuestro trabajo a lo mejor de que eso se reglamente bien, de que se respete ese derecho al voto y de que no, sobre todo que no en el nombre de la gente, de los emigrados, que sabemos bien también lo que es vivir fuera de la frontera del país, o lo que sufre nuestra gente muchas veces en nuestro país, sabemos eso. Entonces que no se haga también malgastando dinero público, ¿verdad? Que es lo que en algún momento nosotros también cuestionamos, ¿verdad? Porque se podían hacer las inscripciones en el exterior de forma mucho más barata, con sistemas abriendo, por ejemplo, los consulados, las embajadas para que la gente venga y se inscriba, ¿verdad? Y sin embargo la justicia electoral propuso un sistema mucho más costoso, enviar inscriptores, alquilar locales, pagar pasajes, pagar viáticos, o sea que realmente era millones de gente. En ese mismo momento había gente en el Chaco, por ejemplo, que estaba muriendo bajo la inundación, ¿verdad? Y era realmente inmoral, ¿verdad? Pedir miles de millones de guaraníes para hacer unas inscripciones en el mismo momento que otros compatriotas se estaban, digamos, ahogando y muriendo en la pobreza, ¿verdad? Buenas tardes, compatriotas, señoras y señores. Antes de empezar, dos cosas. Por un lado, se puede arorir. Una inmensa alegría. Y más alegría tengo porque es la primera vez que en la historia de nuestro país los paraguayos de algunos países tienen el derecho de emitir su voto presidencial. Bien cierto es que nosotros también somos paraguayos, pero lamentablemente hoy no tuvimos esa ocasión. Por eso digo que siento una enorme alegría, porque aunque sea un puñadito de ciudadanos que están fuera del país van a tener el derecho de transmitir su voto. Esperemos que esto continúe y que en las próximas elecciones seamos más generalizados, que seamos todos paraguayos, no importa bajo qué bandera y en qué país estamos. Entonces debemos luchar todos. Nuestro país vive en tropezones, cada vez en peores, estamos más embarrados cada vez más trampa. Entonces te continúa luchar entero betea, llamo postijanguá peñandeneta. Así como dice una histórica canción del poeta paraguayo Teodoro S. Mongeló, Tori Pape, llama poñandenetare, oñón dive pa. Entonces, queridos compatriotas, los invito que luchen por la nueva generación del Paraguay. ¡Viva el Paraguay! El voto de los paraguayos en el exterior es muy importante porque tenemos una visión más holística, más general y más amplia de lo que nos hace, nuestro país y de lo que podemos hacer. Pienso que tenemos el derecho de ser ciudadanos, porque aquí, estando como extranjeros, no podemos votar. Y estando en el Paraguay, que no estamos, lo hubiéramos hecho. Entonces no somos ciudadanos, no nos dejan otra opción y necesitamos la opción de poder también emitir nuestro voto, ya porque se envían remesas y también porque continuamos siendo ciudadanos paraguayos. Cuando tengamos alguna dificultad, nosotros acudimos a los consulados y a las embajadas. Y es muy importante esa unión entre paraguayos de todas las banderías políticas o ideológicas, religiones, porque nos une una misma nacionalidad que es el Paraguay. Y para todos, muy buena elección y que con el voto consciente y libre, que es lo que nosotros estamos viviendo aquí, que es la verdadera democracia. Buenas tardes, Ana. ¿Tendrías un pequeño comentario del objetivo de esta reunión de hoy? Sí, nosotros vinimos aquí a entregar un comunicado aquí en la Embajada de París, de Francia, porque nosotros no pudimos votar, se nos dio el derecho a votar, pero no pudimos, nos dieron una constancia de no voto. Entonces, en repudio a esa acción, que nos parece incoherente, vinimos y leímos un pequeño comunicado de la parte de la comunidad paraguaya para que se atiendan nuestros derechos. ¿Podrías dejar algún mensaje para los paraguayos que ahora están realizando su voto en Paraguay? Sí, exhorto a los paraguayos a que voten con conciencia, con mucha conciencia, para que en algún momento en Paraguay haya una verdadera democracia. Buenas tardes, Sandra. ¿Tendrías algún mensaje para dejar a los paraguayos que ahora se encuentran votando en Paraguay? Sí, acá desde la distancia le decimos a los compatriotas en Paraguay que estamos tristes por no poder votar esta vez y que vamos a continuar luchando para poder cumplir este deber que tenemos hacia nuestro país, y que vayan a votar, que todavía les queda tiempo, vayan a votar y voten con conciencia.
Buenas tardes, don Hernán. ¿Tendría usted un mensaje para darle a los paraguayos que se encuentran ahora votando en Paraguay? Sí, con mucho gusto y gracias por esta intervención. Sí, mi mensaje es a nuestros compatriotas que hagan todo con tranquilidad, con sentido democrático y patriótico y que sepan elegir a nuestras autoridades. Lo que sí lamentaría mucho es leer en los periódicos o escuchar en los noticieros que varios compatriotas vendieron sus votos por un puñado de dinero. Entonces, de todas maneras, me siento muy feliz. Hoy un día histórico, democrático, y un día de libertad para nuestra gente, y espero que emitan sus votos con sabiduría, con sentido patriótico, por el futuro de nuestra nueva generación especialmente, para que no vengan en países tan lejanos a buscar ganarse la vida, para que nuestros hijos crezcan y se eduquen en el Paraguay con un sentido libre, patriótico y democrático.